Bueno, 7:18 de la mañana y continuamos con más de este café delicioso que viene cargado de soluciones por montón. Y es que muchas veces usted se ha encontrado con la necesidad de adquirir un préstamo o por el contrario, iniciar un nuevo arriendo porque lo sacaron de donde estaba o ya cumplió el, digamos, plazo establecido. Lo cierto es que un fiador por años ha sido ese apoyo, esa figura externa que ha tenido usted como confiabilidad ante una financiera, una empresa crediticia o demás, pero esos fiadores se están volviendo escasos. Parece que es una raza que ya ni existe, porque cuando usted habla de un fiador, todos desaparecen. ¿Pero qué es? ¿Para qué sirve? Hemos consultado a un asesor financiero sobre este tema y esto fue lo que nos contó. Bueno, partamos de que normalmente los fiadores son requerimientos de las entidades de crédito para poder tener la garantía de que en dado caso que la persona que toma el crédito no pueda pagarlo, pues tenga una segunda persona que pueda cumplir con la obligación y de la cual pueda echar mano a sus activos. En ese orden de ideas, el fiador es requerido cada vez que para condiciones de crédito la entidad bancaria requiere una garantía adicional porque el ingreso de la persona principal de golpe no es suficiente o porque el perfil de riesgo de la persona principal del crédito es de golpe un poco inestable, así que buscan una segunda persona para que la garantía del crédito aumente y se pueda mantener el nivel de riesgo de una forma baja. Bueno, principalmente el riesgo mayor tiene que ver con que el incumplimiento de la obligación por parte del titular de la misma me repercute una obligación directamente a mí desde el punto de vista financiero. Esto quiere decir que si el titular de una obligación de un crédito de vehículo, por ejemplo, decide no pagar o no puede pagar la obligación en un tiempo determinado, la entidad de crédito esperará que como fiador yo pueda asumir dicha responsabilidad para poder cumplir financieramente con la obligación. Esto, de cierta forma, primero es un riesgo en la medida en que si no responde el titular, debo responder directamente como fiador, pero aún más complicado es que si él decide no pagar, la afectación financiera que él tiene por, digámoslo de cierta forma, centrales de riesgo, un reporte por el no pago y demás, se me transfiere a mí como fiador si yo tampoco cumplo con la obligación. Eso quiere decir que la afectación trasciende no solamente a él como titular de la deuda o a ella, sino a mí como fiador en dado caso de aceptar serlo. Bueno, partamos que lo importante acá para la entidad bancaria es que yo tenga forma de responder por la obligación. Si yo de cierta forma puedo demostrar con mis activos o con mis ingresos que puedo ser responsable desde el punto de vista financiero y que puedo asumir la deuda sin ningún inconveniente, no habrá necesidad de que el fiador exista. Ahora bien, si sigue siendo un requerimiento, hay varios mecanismos, como por ejemplo hoy en día lo hace el Fondo de Garantías tanto a nivel nacional como a nivel regional. Para cierto tipo de deudas, el Fondo de Garantías sirve como aval o sirve como fiador para que yo pueda entrar a la obligación sin tener que acudir a un fiador personalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que si quiero un crédito de vivienda, por ejemplo, y mis ingresos me alcanzan, pero de golpe para el banco no es suficiente garantía, lo que el banco me dice es, ok, vamos a tomar el crédito, pero requiero que el Fondo de Garantía de Santander o que el Fondo de Garantías Nacional nos vende un aval diciendo que ellos garantizan la operación en dado caso de que yo le incumpla el pago. ¿Esto qué quiere decir? Que el fondo entra a responder si yo incumplo, pero por ese factor de riesgo adicional o por ese aval que el fondo me da, yo debo pagar una prima adicional al fondo de garantías para que ellos me presten el aval del cual estamos hablando. Bueno, realmente la primera recomendación es no sean fiadores. Digamos que desde el punto de vista financiero hay un asunto muy delicado con el hecho de fiar y es que si vemos estadísticamente, más de la mitad de los problemas de centrales de riesgo de las personas surgen no por deudas propias, surgen por deudas de terceros, es decir, por esa deuda de un amigo, del familiar al cual yo le dije, yo le sirvo de fiador, pero por favor responda. Y pues obviamente al inicio siempre le dijeron sí, yo respondo, pero cuando se llegó el momento de la crisis para poder pagar y no pudo, pues claramente tuvo que responder o tuvo que asumir la misma responsabilidad o las mismas consecuencias del hecho de que no pagara el titular. Así que la primera recomendación es no fíen en ninguna entidad o no fíen a nadie en ningún crédito, porque esto realmente a largo plazo va a seguir o va a terminar siendo bastante contraproducente para quien decide fiar. Ahora, si ya por un tema de fuerza mayor lo deciden, aquí lo importante es que tengan la confianza necesaria con la persona a quien están fiando para que ustedes puedan saber que la garantía o que la probabilidad de pago es realmente alta y que a su vez también se apoyen con temas de pagarés, con algún tipo de título o valor
que ayude a soportar que la obligación está en cabeza de alguien más y que en ese orden de ideas, si se incumple, pues su obligación ante la misma obligación financiera pues es limitada. Aunque esto desde el punto de vista jurídico realmente tiene poca validez, porque si yo le debo al banco como fiador, pues debo responder si el titular no lo hace. Así que en este orden de ideas, una gran conclusión inicial es que si pueden evitar ser fiadores, es lo mejor. Si tienen que hacerlo, busquen avales, busquen al fondo de garantías para que les sirva de aval, y con este tipo de soluciones ustedes eviten adquirir responsabilidades que de golpe pueden ser un dolor de cabeza en el futuro. De igual manera, una recomendación también general puede ser que si ya estoy siendo fiador, a manera de control, importante sería que yo periódicamente o cada mes, si el pago es mensual, le pida al titular un soporte del pago de la obligación para que pueda con esto llevar un seguimiento y tener la tranquilidad de que el pago se está haciendo de manera correcta. Y que si alguna anomalía se presenta, pues esté enterado de que algún pago se dejó de hacer, para que también pueda tomar correctivos a tiempo y me evite llegar a un periodo en el cual la cartera se ponga un poco en default y tenga que empezar a responder financieramente por responsabilidades que realmente no son propias. Ingeniero, muchas gracias. Y precisamente para entender un poco más el tema, porque fianza es esa gran palabra que incluye el fiador, pues tenemos una abogada que ya ha hecho parte de nuestras mañanas del café. Laura Díaz, bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar nuevamente acompañándolos. Muchas gracias y buenos días a los televidentes. Bueno, tenemos claro el tema del fiador y tenemos claro esas condiciones y esas características que debe tener, pero antes de enfatizar en esa palabra hay que hablar de algo que engloba más el tema del fiador, que es la fianza. ¿Qué es una fianza como tal? Bueno, la fianza es un contrato accesorio, como lo es la hipoteca, la prenda, mediante el cual una o más personas se obligan a pagar una deuda ajena. Es importante tener en cuenta que cuando existen varios fiadores tienen un beneficio de la división de la deuda. También es importantísimo tener en cuenta que el fiador también tiene un beneficio de exclusión. Esto es cuando le exigen que pague la deuda de ese deudor principal, pues puede solicitar que inicialmente requieran a ese deudor principal y ejecuten la deuda en los bienes de ese deudor primero que quien está prestando la fianza. Y es que el tema de fiar, o el tema de ser fiador, o el tema de poner mi nombre para respaldar el de otra persona, se ha vuelto un, digamos que, caos a la hora de buscar adquirir algo o entrar a un contrato de arrendamiento, si es el caso. Sí. Y se han visto muchos casos donde el tema pasa fronteras familiares, pasa fronteras de amistades de años y se rompen como si esa amistad nunca hubiese tenido un valor y esa persona pues no pudo responder y la otra da la cara y ese fue el precio o el costo que se tuvo que pagar. Pero ¿puede en algún momento un fiador renunciar y decir, no quiero tomar esta deuda, no tengo por qué tomarla? Esta persona tiene una esposa, su esposa tiene trabajos, porque a mí me tienen que embargar con lo que esta persona debe. Bueno, inicialmente podríamos solicitar el beneficio de exclusión que te estaba comentando, en el cual pues yo digo, bueno, inicialmente cóbrenle a ese deudor principal, ejecuten los bienes de ese deudor principal, embarguen el salario, miren si hay realmente una prenda o una hipoteca sobre esa deuda, ¿sí? Eso sería lo inicial, ese beneficio de exclusión. Lo segundo que podrían solicitar es, revisar que realmente, en el caso, por ejemplo, en el cual el deudor principal esté enajenando sus bienes o tenga, por ejemplo, la probabilidad de irse y no pagar las deudas o no dejar un patrimonio con el cual respaldar esa deuda principal. Y pues lo más importante también sería buscar una manera en la cual ceder ese contrato a otra persona que lo debería buscar el deudor principal. Si la persona queda colgada, no puede pagar, no puede asumir, y llaman al fiador, en este caso, digamos, mi hermano, y le dicen, pues, hermano de Andrés, le va a tocar asumir usted su deuda porque él nos firmó, usted nos firmó un contrato, tenemos obviamente legalmente cómo respaldar eso, y esta persona dice, bueno, pero en realidad no puedo hacer nada más, estoy completamente atado de manos, o sea, la responsabilidad pasa como si la persona hubiese adquirido el bien
Y si ese bien es el caso, puede ser, tiene un traspaso de más, ¿puede el fiador apropiarse de esto o no? Bueno, ese es el riesgo. Ajá. El riesgo de prestarse como fiador o efectuar un contrato de fianza, pues es justamente eso, responder con los bienes propios por una deuda ajena. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta a quién se le presta ese servicio de fiador. Debe ser una persona de mucha confianza, debes tener la tranquilidad de que en algún momento pues él te va a pagar. Entonces, pero abogada, espere. Mire, eso pasa, es cierto, uno tiene que estar pendiente de eso y claro que uno mira quién es la persona que le va a servir. Pero es que pasa en las familias y en las mejores familias y pasa con los amigos y con los mejores amigos, los de toda la vida, los que uno jamás creería porque son como tan hermanos, hermanos sin sangre le llaman. Pero ese hermano sin sangre lo desangra a usted cuando le da la espalda y lo deja con el contrato en sus manos. Entonces, ¿será que esa figura de fiador está un poco ya descartada, pasada de moda? Sí, porque en últimas es necesario para respaldar un crédito, una obligación, una deuda, es extremadamente importante tener cómo respaldarla. Entonces, usualmente usted no tiene los ingresos y tampoco de pronto el patrimonio, o sencillamente las entidades bancarias o por ejemplo en el caso de los arrendamientos le solicitan pues que es otra garantía, en ese caso uno o dos fiadores. Yo recomendaría, aparte de la confianza y todo lo demás, realmente lo que yo recomendaría es solicitar a dicha entidad pues un refinanciamiento de las cuotas, mirar cómo puedes llegar a un acuerdo de pago, sí, en el caso que te toque asumir esa deuda como fiador, y también pues accionar en contra del deudor principal y perseguir el cobro de esa deuda con los gastos que eso acarreó y los perjuicios que en última sí se le está causando al fiador. Un ejemplo, yo me metí a adquirir un objeto como tal, ya puntual. Digamos que en medio de ese servicio, objeto y demás, tuve un respaldo de un fiador. Esta persona nunca se hizo cargo de su deuda. Por lo tanto, lo asumí yo. ¿No soy yo entonces el dueño de ese servicio o objeto? Porque es que aparte que me deja mal, es decir, no pagando la deuda, yo quedo sin el bien. O sea, no quedo yo ni con el pan, ni con el vino, ni con nada, y el otro quedó con la deuda paga y con el objeto o el bien como tal. Por eso lo que puedes hacer es solicitar la devolución de todos los gastos en los cuales has incurrido, desde el pago de la obligación, de los gastos y todos esos perjuicios que pueden acarrear, porque muchas veces se embargan los salarios, se embargan los inmuebles y esto pues trae unas consecuencias muchas veces nefastas para el fiador. Bueno, yo sí les quiero contar una experiencia rápidamente personal porque nos vamos con preguntas de nuestros televidentes. Iba yo a sacar un apartado de estudio, un apartamento para vivir y todo se me hizo fácil y jamás pensé en los fiadores. Cuando llegué al tema de los fiadores dije, no, pues mis tíos, mis abuelos. Pero vaya usted con toda la confianza de decirle a sus tíos, a sus abuelos, a sus primos y encuentre y téngalo presente que le va a pasar un no como respuesta. Y entonces se dañan relaciones sin haber ni siquiera adquirido el tema de la deuda ni nada. O sea, mucho antes que le quedara mal, ya usted siente que le están faltando, no prestándole ayuda, porque es que sí, yo soy un hombre responsable, ¿verdad? O sea, a mí nada me pasa, yo nunca voy a dejar de responder por eso, pero puede pasar. Entonces, yo creo que el tema del fiador es delicado, mucho más delicado de lo que uno cree. Y vamos a ver qué piensan nuestros televidentes, nos escriben, nos mandan mensajes de WhatsApp y también nos llaman para consultar precisamente sobre el tema. Mensajes de WhatsApp a esta hora de la mañana nos dicen: buen día, Mitro, desde Saravena, Arauca. Pedro José con ustedes, fans número 1 de tan prestigioso programa. Bendiciones, no sería capaz de servir como fiador. No, pues yo creo que la gente... Sí, lo que estábamos hablando. Poco como que le crea ese tema. Pero vamos a ver si los televidentes que estaban en la calle precisamente consultando sobre el tema, preguntando y demás, tienen preguntas que de pronto sean más generales y podamos responder a todo nuestro público. A esta hora de la mañana, ustedes preguntan. Puse en arriendo mi apartamento y resulta que el fiador era fantasma. ¿Qué puedo hacer? Fiador, yo había escuchado el fiador tío, el fiador abuelo, pero el fantasma no. ¿Qué es un fiador fantasma? Es muy común, es muy común. Lo que sucede muchas veces es que ante la solicitud
de la garantía, para encontrar un fiador es muy complicado. Entonces, realmente los arrendatarios se ven forzados en muchas ocasiones a recurrir a mentir. Entonces, o asistir a algunas empresas que hacen falsificaciones, ¿sí? O sea, se inventan la persona, se inventan la vida de la persona. Sí. Están dos casos que es lo más usual con los fiadores fantasmas. La primera sería la persona que no existe, ¿sí? Que realmente no corresponde ni el nombre, ni la cédula, ni los bienes que dicen tener, hacen certificados de existencia falsos, resulta que no tiene inmuebles, que no tiene dicho trabajo, que ni siquiera existe esa persona, y entonces el que asume esa consecuencia pues es el arrendador, o sea, el dueño del inmueble que pone en arriendo. Y lo otro que ocurre es que muchas veces toman una persona, le falsifican todo, pero sí existe, esa persona sí tiene inmuebles, pero esa persona jamás firmó ese contrato de arrendamiento, ni se prestó como fiador, ni asume absolutamente nada, y se van ya obviamente a iniciar una acción penal, ¿sí? Van a denunciar que por una falsedad, bueno, todo lo demás, porque obviamente están falsificando los documentos. Pero si vamos a revisar qué puede hacer ese propietario, pues realmente le queda muy difícil, porque irse a un proceso penal no le garantiza el pago de todo lo que se ha venido causando, porque realmente no tiene cómo respaldarlo, no existe el fiador. El todo es que sí existen los fiadores fantasmas. ¿Puedo o no ir a la cárcel? Me lo va a responder en un minutico. Todo es posible en esta vida, porque lo pueden meter o no a la cárcel si usted pone un fiador fantasma, Doc. Claro, porque en muchas ocasiones, sobre todo en el caso en el cual están falsificando documentos de una persona que no tiene ni idea, ¿sí? Que hay muchas ocasiones también consiguen que les coloque nota de presentación falsa en una notaría a esas personas. Pero en el caso en el cual determinada persona, que si usted puede conseguirla y no tiene los bienes o no tiene un trabajo estable, no tienen qué salario que embargarle, pues a esa persona no se le puede iniciar una acción penal. Entonces, ese es el inconveniente. Bastante complejo. Sí. Nuestros televidentes a esta hora, a través de nuestra línea de WhatsApp, opinan sobre nuestro tema de hoy: fianza, fiadores, un tema que da muchos dolores de cabeza. Nos dicen: buenos días, tengo dos casos. Cuando tiene validez una letra y servicios de arrendador de un local, pero a la persona que le ayudé para que mostrara su negocio se demora en el pago. Faltan 4 meses para cumplir el año. ¿Qué hago para que la persona siga con el local? ¿Tenemos claro el caso, Doc? Bueno, entonces, ¿qué puede hacer esta persona? Bueno, entiendo que existe un contrato de arrendamiento. Sí. Sí, ahora con la letra de cambio pues usted tiene la posibilidad de iniciar un proceso ejecutivo en el cual si la persona no cumple con lo pactado, pues tendrá que pagar por la totalidad de la deuda que está contemplada en la letra de cambio. Y es que el tema de la letra es como el fiador, o nosotros normalmente, cuando desconocemos del tema, familiarizamos una cosa con la otra. ¿Sí es igual el mismo respaldo o no? Bueno, la gente siempre quiere garantizar el pago de la deuda, entonces hacemos el contrato de arrendamiento, que ya de por sí presta mérito ejecutivo, pero entonces además de eso solicitan fiadores, pero además de eso firman unas letras de cambio. Sí. Entonces, bueno, igual eso es el común. Es la costumbre, lo que la gente usualmente hace. Entonces, con cualquiera de contrato de arrendamiento con letra de cambio, pues se puede exigir que se cumpla el pago de la obligación. O sea, en el caso, por ejemplo, que los cánones de arrendamiento no se paguen. Entonces lo puede exigir mediante el mismo peso. Correcto, sí. Vamos a ver qué más nos preguntan nuestros televidentes a esta hora. Nos consultan, nosotros tenemos temas para que ustedes también pues, se familiaricen con lo que le pasa a cualquier persona en su día a día. Buenos días, yo quisiera saber si yo soy fiador y deudor y el deudor no paga y yo pago, ¿el deudor lo vinculan a Datacrédito? Gracias. Bueno, en el caso en el cual usted como fiador paga la deuda, obviamente al deudor principal no le estarían reportando Datacrédito. Muy buena la pregunta, porque realmente en el caso contrario, en el caso en el cual
el deudor principal no paga. Entonces, en ese caso, pueden vincularlo usted también a data crédito mientras usted se demora en el pago. Entonces, ese también es el inconveniente que existe en los reportes a las centrales de riesgo. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta de nuestros televidentes en la calle que preguntan y nosotros respondemos sobre los diferentes temas. Bueno, muy buenos días. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Yo serví de fiador para un compañero de trabajo para sacar un crédito educativo y ahora no ha respondido esa persona y no sé cómo voy a hacer porque yo no me alcanza ahorita para poder cubrir esa deuda. Entonces quisiera saber en qué me pueden ayudar para este caso. Bueno, ese es el caso común. ¿Qué hace la persona finalmente que la pusieron como fiadora? Hace parte del grupo de fiadores. ¿Se debe cruzar ya de brazos? ¿Está resignada a algo que la ley ya pacta o hay soluciones alternas? Bueno, hay que mirar si hay más fiadores, que podría pasar el caso. En ese caso pueden tener el beneficio de la división, Sí. dividir la deuda entre los diferentes fiadores. Lo siguiente que podría hacer es revisar si en el contrato les aparece como codeudor. En ese caso no habría beneficio de división porque el codeudor es solidario, es decir, puede exigírsele a él, al deudor principal o al otro codeudor la totalidad de la deuda. Entonces, lo más recomendable para su caso sería que hablara con la entidad financiera o con el acreedor para hacer un acuerdo de pago en la cual usted pueda hacer esos pagos de una manera más cómoda frente a la deuda. Y finalmente saldarla. Vamos a ver más preguntas de nuestros televidentes. Nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp. A esta hora nosotros vamos a responder. Tengo un caso similar. Fui fiadora de la moto que mi hija sacó y pagó algunas cuotas y no pagó más. Se deben 7 millones. Y la moto en los patios, ¿cómo puedo yo sacar esa moto y pues pagar la deuda? Pero que la moto me quede a mí. De milagro no me han embargado porque ya eso pasó hace 4 años. Eso era más o menos lo que estábamos hablando hace un segundo. ¿Qué puede hacer esta persona? Puede pedir esa moto, le toca pagarle la moto a la hija, tenaz, además siendo la hija que pasa en ese tipo de situaciones. Sí, pues realmente en ese caso debe acercarse a la entidad con la cual se financió el vehículo. Deberá tener obviamente una prenda sobre la moto y deberá también solicitarse a tránsito pues que se libere la deuda porque seguramente está embargado y secuestrado el vehículo. Ay, esto a mí me da un dolor de cabeza el solo hecho de pensar que un padre y una hija o un padre y un hijo están en una situación de ese tipo, es decir, les costó 7 millones desprenderse familiarmente y emocionalmente de eso. Sí, es lo más Gravísimo, usual. ¿verdad? Sí, es muy usual, la verdad. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros televidentes. Precisamente preguntan más sobre el tema. Un tema muy importante, pero no tiene tantas vías. Está muy claro Sí. y hay que ser ágil a la hora de tomar la decisión, aceptar o negar. Muy buenos días, doctor. Una pregunta. Si yo soy fiador de una persona y esa persona fallece, ¿qué tengo que hacer yo o qué puedo hacer? Bueno, aquí voy a ampliar un poco la pregunta como para que usted pueda responderme ampliamente el tema. Pues la persona sí, sirvió como fiador, la persona murió, pero esa muerte tiene una herencia. ¿Puedo contemplarlo dentro de la decisión o no? Sí, aún así, si muere el deudor principal, no se extingue la deuda, entonces subsiste la deuda. Y por el hecho de usted ser el fiador, ojo, hemos hablado sobre el codeudor también, entonces puede que en vez de usted ser el fiador sea el codeudor, caso en el cual pues usted responde con su patrimonio y el acreedor pues, le va a parecer mucho más engorroso irse a buscar que los herederos le paguen la deuda y va a accionar contra el codeudor o contra el fiador y hay que pagar la deuda. Es que esto es como de confianza. Sí, ¿verdad? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Gerardo, a esta hora de la mañana se encuentra viendo el café. Sí, lo que pasa es que yo trabajé en una empresa Sí, y yo tuve una deuda en una caja de compensaciones. No es mucha la deuda, pero ya hace más de un año que quedé desempleado y
y me declararon enfermedad profesional. Soy mayor de edad, desde 70 años, no tengo trabajo. Y ahora me llaman, me hacen que pasa cobro jurídico. ¿Y qué puedo hacer yo si yo no tengo nada? No? Y tengo familia pequeña todavía que alimentar y que Él es el ¿qué fiador. puedo hacer en ese caso? Gerardo es el de la deuda, ¿verdad, Gerardo? Sí. Gerardo es mayor de edad, lo adquirió precisamente con una caja de compensación, se quedó sin trabajo, ya es una persona adulta y no sabe cómo solucionar su tema. Bueno, en ese caso, lo más recomendable es que usted se acerque a dicha caja de compensación y solicite un plazo para hacer los pagos. De todas maneras, por el hecho de uno no tener las facilidades, pues esto no quiere decir que la obligación espere o se extinga. Entonces, obviamente va a irse generando unos intereses. Entonces, lo que yo le recomiendo es que usted llegue a un acuerdo de pago y siempre lo más recomendable es dar la cara, afrontar la situación y colocarse unos plazos para poder efectuar el pago. Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Es usted fiadora en este momento? No. ¿No? ¿Sería fiadora o no sería fiadora? De mi familia sí, yo creería que sí. ¿Sí? Sí, claro. A ojo cerrado. Claro, porque hay que apoyarse entre familiares. Es lo que uno espera, Sí, pero por no es supuesto. siempre lo que uno recibe, no siempre es lo mismo. Vamos a ver más preguntas de WhatsApp a esta hora de la mañana. Nos escriben y nos preguntan precisamente sobre este tema muy importante. Dice, buenos días, yo serví de fiadora hace muchos años. La persona se desapareció y quedé marcado para siempre, porque hasta cierto tiempo me cansé de pagar por intereses altos y aún aparezco reportada. ¿Qué hacer? Me imagino que esta persona habla de refinanciar, de volver a hablar con la entidad si puede, digamos que mejorar las condiciones de esos impuestos que paga de más, intereses de más, perdón. Entonces, ¿qué puede hacer en este caso? Mira que justamente ella habla, o el televidente habla acerca de me cansé de pagar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la deuda subsiste y sigo reportada, pues lógicamente va a seguir reportada hasta cuando se cumpla con el pago de dicha deuda. Entonces, justamente por eso es supremamente importante buscar la forma de pagar, buscar la forma de saldar, y si en el caso en el cual realmente no haya la posibilidad de pagar la totalidad, sí podemos refinanciar la deuda, podemos solicitar unos plazos que pueda yo cumplir. O invéntese también una estrategia para no ser fiador. ¿No? Se me acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir porque mire que hay algo que se llama patrimonio familiar. Y cuando usted tiene patrimonio familiar en sus bienes, en el caso, no lo pueden tocar. Entonces, conozco mucha gente que dice, no, es que mis bienes tienen patrimonio familiar, entonces no te voy a servir porque yo voy a servir de fiador, sí, pero a la hora de la verdad nada de lo que tengo te puede respaldar, entonces pues no. Y es verdad. Y es verdad. Realmente es verdad. sí, claro, usted puede tener un inmueble, pero si tiene esa afectación, pues no le va a servir a la hora de respaldar una deuda con una entidad bancaria. Pero entonces ahí le van a decir, hermano, pero usted cree que yo le voy a quedar mal tantos años de amistad, si usted me conoce, usted conoce mi familia, usted sabe dónde crecimos, hemos vivido juntos todo el tiempo, o sea, soy una persona que tiene como respaldar eso, lo que pasa es que eso lo piden las entidades. Se escucha eso mucho, Sí, ¿verdad? es lo más usual. Pues yo lo acabo de hacer, de pronto también se lo hayan dramatizado y hoy por hoy esté usted colgado. Más mensajes de nuestros televidentes que escriben a esta hora de la mañana y nos dicen precisamente, buenos días, saludos, ¿una deuda puede caducar para el fiador? O sea, puede tener un fin y decir, bueno, ya no hubo plata, no hubo cómo pagar, definitivamente el señor no tuvo nada que ver, no tiene un respaldo. Bueno, supremamente importante también la pregunta porque la fianza tiene un término de 10 años. Entonces, No, usted acaba de darnos la solución, ¿no? sí, en el caso en el cual la deuda no sea por un término superior. ¿Y dónde mira uno eso? Se supone que está en el contrato cuando uno lo va a firmar. Correcto, sí. O sea, hay que estar pendiente también de eso, porque eso puede ser también una forma de subsanar eso que le está aquejando en ese momento. Y que entonces la persona, por más que reúne intereses y todo, si es a 10 años, igual se va a cancelar. Y entonces, ¿quién finalmente va a responder por eso? Debería responder el deudor principal. Bueno, más preguntas de nuestros televidentes a esta hora que quieren
hablar sobre un tema que no tiene tanta vuelta de hoja, está como muy claro, pero nos pasa y muy seguido, Sí. ¿verdad? Vamos a ver qué más nos dicen a esta hora. Nos dicen buenos días, saludos a todos. Quiero saber quién es un fiador y quién es un codeudor, o es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre fiador y codeudor? Bueno, son las partes las que definen si es un fiador o un codeudor. Es muy importante tener en cuenta qué calidad tiene usted. En el caso del fiador, como lo dijimos, es un contrato mediante el cual una o varias personas se obligan en todo o en parte a pagar una deuda ajena. Caso contrario con el codeudor, porque en el caso del codeudor es un deudor solidario. Entonces, el acreedor puede solicitar la deuda a cualquiera, ¿sí? Sin beneficio de exclusión, lo que hablamos. Entonces yo, como codeudor, tengo que pagar la deuda así no le hayan cobrado inicialmente a quien adquirió la deuda. O sea, más fuerte aún. Ujú. Entonces es muy importante que usted revise el contrato y sepa que si es usted el fiador o el codeudor. En el caso del codeudor, sencillamente tienes que pagar de manera inmediata lo que te está exigiendo el acreedor. En el caso del fiador es distinto, porque usted puede decir, bueno, inicialmente cobre al deudor principal, o si son varios, divídase la deuda entre los fiadores, lo que no puede gozar de dicho beneficio el codeudor. ¿Cuántos casos ve usted sobre este tema respondiendo precisamente a sus clientes y demás? ¿Es muy frecuente? ¿Sigue siendo frecuente aún cuando vemos precisamente lo que está ocurriendo? Es muy frecuente, realmente la figura siempre va a subsistir. ¿Por qué? Pues porque las entidades financieras, los acreedores siempre necesitan respaldar las deudas, entonces usualmente se solicita, el fiador se solicita al codeudor, es la garantía mediante la cual pues sí, se pone en mora, no paga los cánones de arrendamiento, no paga la cuota del carro, no paga la cuota de la moto, no paga determinada deuda que adquirió, pues yo le solicito a ese fiador, a ese codeudor, el pago de dicha deuda. Bueno, muy bien, 7:51 de la mañana y más preguntas a esta hora de nuestros televidentes que opinan sobre este tema tan importante que tenemos. Dice, buenos días, yo saqué un préstamo en Crescamos y me atrasé en unas cuotas y el gerente me llama y me amenazaba que tenía una moto, se la di al fiador para que él pagara y no pagó a la fecha acordada. Estoy reportado en Data Crédito. ¿Qué podemos responderle a nuestro televidente? Bueno, en ese caso, realmente el gerente de Crescamos, que la está solicitando, también puede hacer uso pues, de la figura y solicitarle a ese fiador, en el caso en el cual usted depositó su confianza y le dice, bueno, si usted va a hacerse cargo de la deuda, pues aquí le doy mi moto. En ese caso, debería cobrársele al fiador de parte del acreedor, lo puede hacer de manera oficiosa, porque pues, para eso tiene el contrato, que le pague la deuda que usted adquirió. ¿Y puede amenazarlo? No, claramente no puede llegar a amenazar ni llegar a esos términos porque para eso están los contratos. Entonces, si para eso existe un régimen jurídico mediante el cual usted puede demandar una deuda, puede embargarle al fiador, puede embargarle al deudor principal correspondientemente. Fianza, fiadores, más preguntas de nuestros televidentes a esta hora. Dicen, buenos días, ser fiador ha sido lo peor que me ha pasado. Y uno pierde un amigo. Ay, un amigo, hasta el papá, hasta la mamá, hasta mejor dicho. Buenos días, mi nombre es Orlando, tengo una deuda en el banco, pero no me pidieron ningún fiador y les quedé mal. Y ya está en proceso de cobro jurídico, pero no tengo nada que me embarguen. Estoy en quiebra y tampoco tengo trabajo que me pueda llegar a hacer. ¿Qué me puede llegar a hacer el banco? ¿A qué podría ir si no tiene dónde ni nada, ni cómo pagar, o sea, no puedo respaldar? Bueno, en ese caso, para la entidad bancaria no hay nada que hacer. No pueden llegar a interponer absolutamente nada más, sino un proceso de cobro, y si no hay bienes que embargar, pues... ¿Y los hijos? Realmente no, porque la esposa. no.
realmente el que respalda dicha deuda pues es él, y él no tiene fiador. Entonces, en el caso en el que él no tenga bienes que le embarguen, pues no hay nada que hacer. Ahora, tenga muy presente que los bancos también solicitan a todas las entidades bancarias que se le embarguen las cuentas de ahorros o las cuentas corrientes. Entonces, lo que podría llegar a pasarle es un embargo a las cuentas. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese dato. Bueno, entonces vámonos con nuestra última pregunta para ver si le podemos responder a todos los televidentes precisamente sus inquietudes sobre este tema. Hola, buenos días. Yo le serví a mi hermana para sacar un crédito de estudio. Ella se atrasó y ahora estoy reportada en Datacrédito con categoría D. Ahora hubo un acuerdo de pago, ya que estaba con una casa de embargo. Ahora estoy preocupada, yo necesito sacar un préstamo. ¿Por cuánto tiempo puedo volver a sacar un préstamo? Bueno, lo más importante en este caso, como ya hay un acuerdo de pago, se solicita a esa entidad educativa para que le levante el embargo que tenga, por ejemplo, en este caso, el reporte en Datacrédito. Lo que usted debe tener en cuenta es eso. Primero, que esa entidad le dé a usted la solicitud de levantamiento de la medida en las centrales de riesgo. Y lo segundo que usted tiene que tener en cuenta es que usted va a estar reportada el doble del tiempo en el cual estuvo la deuda en la central de riesgo. Abogada, muchas gracias. Bueno.